Bienvenidos a un tercer episodio de A por Dos. Hoy vamos a tocar el tema de la pedofilia y hablaremos con una amiga que tiene mucho que aportar con respecto a esto. Quédate hasta el final. Esto es A por Dos. Esto es A por Dos. Hola, yo soy Adriana. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Hoy me acompaña mi esposo Adrián y vamos a estar hablando acerca de la locura del movimiento MAP. Y tengo algo que leerles con respecto a esto porque realmente es un tema demasiado delicado y que tiene consecuencias muy graves. Y ellos se escudan tras esta forma de pensar. Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos, mientras que no cometas delitos. Puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Es parte del discurso de los simpatizantes del MAP o Minor Attracted Person, persona que se siente atraída por menores. Y es que durante la emergencia sanitaria han salido a la luz muchos casos con respecto a esta pandemia, sí, verdadera pandemia, que lleva tras las sombras mucho tiempo, ¿no? Y son situaciones escalofriantes que también se relaciona con respecto a sitios, cuentas en plataformas como Twitter e Instagram, que buscan generar comunidades de personas atraídas a menores. Incluso nombres de celebridades, políticos, influencers fueron señalados como miembros de redes de abuso también. Y parece increíble que diga Instagram, ¿verdad? Porque sí lo habíamos oído que de Twitter o TikTok se habían visto este tipo de cosas. Pero me sorprende de Instagram porque fue algo que yo misma vi, no fue algo que me contaron. Realmente vi un video que me dejó triste por un largo rato. Estaba llevando una de las cuentas que gestiono, pues, y me apareció una cuenta allí y vi un video que realmente me impactó, donde un hombre le abrieron la puerta del cuarto y estaba con los pantalones abajo a punto de abusar de un niño, y él lo que hace es como que disimular y se pone a bailar como si estuviese haciendo otra cosa. Es un video que duró como 4 segundos nada más y eso me dejó realmente sin palabras. Sí, bueno, deja sin palabras realmente y ver que cuentas de chiste pongan esto como algo normal o lo normalicen como lo hace Twitter, que no tiene algún tipo de medida para uno o algún señalamiento donde estén estos casos como pedofilia para uno denunciar estas cuentas. No es normal esto. Este tema ha llegado al punto de buscar una normalización de este tipo de conductas y difundirse un movimiento de orgullo pedófilo. Imagínense, movimiento de orgullo pedófilo. Todos los pedófilos orgullosos de lo que ellos sienten, porque es normal que una persona de 50 años se sienta de 6 y exprese su corazón de cualquier manera Y y entré al abuse, preescolar. sí, y entre a un preescolar y abuse de niños de esa edad. No, no es normal eso. Tienen 3 objetivos. Primero, ser aceptados socialmente. Segundo, que la Organización Mundial de la Salud remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales. Y finalmente, que sean incluidos dentro del movimiento LGTBQ+. Imagínense. Movimiento que en reiteradas ocasiones ha condenado exhaustivamente los intentos del MAP por enmarcarse como una disidencia sexoafectiva. Y bueno, volvemos con el tema de la bandera, porque ellos también tienen una, y esta se compone por usar los colores rosado, azul, blanco y amarillo. Dicen que el rosado representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro, con el fin de señalar que esta atracción no es impura, imagínense ustedes, y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo, etapas de crecimiento de las menores, imagínense. Qué locura. Bueno, volvemos otra vez con el tema de la bandera, los colores, los símbolos. De verdad que todo esto es una locura. Lo de Anonymous hace poco es una locura también la cantidad de personas que están metidas en estas cosas. Y no me asombraría de que sea así y de que más personas estén en esto, más celebridades. Y lo peor aún es que
muchos de estos niños son abusados dentro de su mismo núcleo familiar y eso es muy lamentable. A los padres, mucho cuidado con la hipersexualidad en sus niños. Revisen sus cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok sobre todo, y traten de no hipersexualizar sus niños con su forma de vestir y con sus videos. No es normal que, como en estos días, no es normal que unos niños estén bailando un reggaetón con un contenido de letras obscenas y vulgarmente expuestas al sexo, pues. Y esto no es normal que niños tan pequeños estén bailando de esta manera. No es normal que padres graben esto y vean esto como un chiste. No lo es. Es momento de compartir con la visita. Pasa, siéntate cómodo y ponme al día. Bueno, aquí tenemos a una persona que nos va a estar acompañando. Ella es mi amiga Claudia Trías. Se acaba de graduar de abogado. Y ella estuvo trabajando 2 años en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Actualmente trabaja en el Departamento de Políticas Sociales de la Alcaldía del municipio Guanta. Y realmente es una persona que ha tenido contacto con este tipo de situaciones. Y nos va a poner un poco en contexto acerca de qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar con respecto a este tema de la pedofilia. Cuéntanos. En relación al tema de la pedofilia, entendiendo así que la pedofilia es la atracción sexual de adultos hacia niños, ya sea de su mismo sexo o de otro o del sexo contrario, lo más difícil de esto ha sido, en algunos casos, realmente hay un problema que afecta mucho, que es el problema de comunicación dentro del hogar. Niños hacia padres, o obviamente pues de los adultos hacia los niños. ¿Qué pasa? Realmente quizás con el tema de la pedofilia, la gente es un poco más consciente en el sentido de que lo ven como un abuso sexual, a diferencia de cuando es dirigido a adolescentes. Pero lo más difícil es que aún sabiendo la gravedad del asunto y aún sabiendo que puede afectar las secuelas que pueden dejar en los niños, tanto físicas como psicológicas, en la hora de la vida adulta, es el hecho de que en muchas familias hay un problema cultural, hay un problema de valores, hay un problema de fundamentos, en los cuales prefieren proteger de alguna manera la identidad o la integridad de su familia. ¿En qué sentido? En que prefieren evitar pasar un proceso penal, formalizar una denuncia para evitar el daño a esa persona, al adulto que cometió, sobre todo cuando es en el mismo vínculo. Y creo que esa falta de conciencia, esa falta de valor, esa modalidad de no darle el carácter de delito a la situación cuando se origina, creo que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado ver cómo la gente es cómplice del abuso sexual, de la pedofilia. Eso creo que no en todos los casos, porque ciertamente he visto conciencia en otros casos, pero en algunos me ha tocado presenciar y ver cómo la gente no le da el carácter de delito y lo ve más bien como lo dice la propia gente, el término que usa incluso me impresiona. Bueno, eso fue una maldad. Lo que pasó ahí fue que él le hizo una maldad y no ven que es un delito, que es algo que se constituye como un delito que deja secuelas muy graves en los niños, en los adolescentes y que desarrollan posterior en la vida adulta, porque vemos niños que luego de ser abusados se vuelven abusadores. Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me ha costado entender, cómo la sociedad y cómo el mismo vínculo familiar, cuando se da dentro de la familia, apaña la situación. Eso es una de las cosas más difíciles que me ha tocado ver dentro del ejercicio de las funciones cuando estaba en el cargo como consejera de protección y ahora que de forma más externa lo sigo viendo porque sigue suscitándose ese tipo de situaciones. Claro, entiendo. Realmente es algo duro, difícil digamos, de aceptar para algunas personas, pero como dices tú,
eso debe tener alguna penalización en la parte legal. ¿Cuál sería esa penalización que tendría este tipo de abusos en la parte legal en cuanto a la pedofilia? Ok, el abuso sexual, bueno, dependiendo de los agravantes que puedas tener, claro, ya cuando es hacia la persona del niño, es contra un niño, la pena aumenta, pues, porque es agravada y esto establecido en la LOCNA, pues, en concordancia con lo que establece el Código Penal. Entiendo, sí. Debe tener ese tipo de penalización, ¿no? Y en cualidad de la situación, porque una persona puede encontrarle un niño, un adolescente, un incapaz, la pena aumenta, pues, y las sanciones son mucho más estrictas, menos flexibles, y entender lo que se constituyó un delito, no es una maldad, no es que la tocó, no es que lo tocó, no es que, bueno, hay que olvidarlo para evitar un problema dentro de la familia, no, o sea, es algo que hay que tener conciencia, porque después esa situación causa unos daños terribles, porque como he tenido a niños víctimas de abuso, he visto situaciones de adolescentes que por mucho tiempo fueron abusados, fueron tocados, el hecho del acto lascivo también constituye un delito, no solamente como tal el coito, la relación sexual, sino el simple hecho de tú tocar a un niño, de tú mostrar, de tener alguna conducta pervertida delante de un niño, mostrar las partes íntimas, tocarlo, hacer que el adulto que hace que el niño lo toque, ya desde ahí estás constituyendo un daño psicológico terrible, físico, emocional en ese niño, que por lo general son abusados pero en estos tipos de hogares o familias disfuncionales, en todo estrato social, porque lo vemos en todo estrato social, se constituye después con adultos que terminan siendo o abusadores o adultos que terminan desarrollando problemas gravísimos en cuanto a la estabilidad emocional, en cuanto el desenvolvimiento de personalidades. Vemos niños que en la edad adulta ya se convierten en súper introvertidos, tienen problemas para relacionarse con las personas de su sexo, las personas del sexo opuesto, dependiendo de quién viene el abuso. Y creo que lo más grave que yo he visto y hasta ahora lo mantengo y lo sostengo es la sociedad y la familia cuando apaña este tipo de hechos, que creo que en algunos momentos, en algunas circunstancias, en algunos casos se vuelve hasta tema de infanticidio, pues porque comienzan abusándolos, comienzan luego maltratándolos, torturándolos y caemos en un punto, y el punto más temible de todo, que es el infanticidio. Realmente sería lo peor que pudiese ocurrir, ¿no? Y eso tendría consecuencias mucho. Realmente, de hecho, un hecho lamentable concernó el municipio, que fue un infanticidio, y a pesar de que el niño no fue víctima de abuso sexual, como en algunos otros casos, este niño fue víctima de tortura, fue víctima de trato cruel por un tiempo determinado de 2 meses. Y quizás si hubiese más concientización en la familia, si la familia se involucrara más, si la familia comunicara más con el niño, si hubiese más intervención quizás por parte de la sociedad, pudiéramos evitar hechos tan lamentables como es un infanticidio, que creo que es el límite en la monstruosidad de lo que puede suceder en estos casos en delitos contra niños, niñas y adolescentes. Claro, entonces tú dices que la manera de evitar esto puede ser que la familia se involucre más, y qué otra cosa pudiese hacer la familia para evitar este tipo de cosas. Yo parto mucho del tema de la comunicación, el tema de la difusión, porque a la hora, se los digo yo que me considero parte del sistema porque siento mucha pasión por el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Estado podemos hacer muchas cosas para difundir, para informar, pero también tiene que haber la comunicación en el hogar. Recientemente conversaba con unas personas
porque me decían cómo oriento a esta niña que se está convirtiendo en adolescente, a que tenga cuidado, a que no se deje tocar, a que no se deje, ¿sabes? Y la persona me decía, a veces no sé cómo hablarle porque siento que usa un lenguaje muy pervertido y no sé cómo llegar a ella de una manera que sea todo lo contrario a incitarla a un acto sexual. Y yo creo que ese es el error de muchas personas. Y un error que uno, a la hora de informar, hay que tener claro cuál es el objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Culturizar al niño, hacerle entender al niño de que sus partes son íntimas, que no sea objeto de abuso sexual, hacerle entender lo que está bien, lo que está mal, lo que no puede permitir, sea quien venga ese trato, ¿me entiendes? Porque muchas veces quizás los niños lo permiten porque lo ven de la figura del abuelo, lo ven de una figura de confianza, lo ven de la figura de un tío. Y que lo importante, además de la comunicación, es entender que el lenguaje que tú uses es informativo, es preventivo, es de conciencia, es crear valores en el niño, o en el adolescente en este caso, porque creo que en esta parte también tratamos de tocar mucho en la edad adolescente, ¿me entiendes? Es que sea un lenguaje de esta manera, más que sea pervertido, inapropiado, que a veces nos escudamos mucho en lo que no, yo hablo de forma coloquial, o yo hablo con groserías para que me entienda, o yo lo trato así porque él no se tiene que dejar echar broma, como quien dice, pero al final no cumples el objetivo, que es informar, que es hacer entender al niño o al adolescente la gravedad de un abuso sexual o la gravedad de iniciar las relaciones sexuales sin tener la conciencia o el desarrollo necesario para esto. Luego vemos también los índices de niñas de 11 y 12 años que son que entran en un embarazo precoz, ¿me entiendes? Y por eso creo que esa es la importancia de la comunicación, y más que comunicar es saber cómo comunicar. Sí, yo creo que eso es lo fundamental en todo esto, ¿no? Que el niño o el adolescente sienta la plena confianza de poder contarle esto a sus padres y puedan ayudarlo a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que estuvo muy buena tu participación y realmente son puntos fundamentales para enseñar a los padres a través de este podcast. Entonces, bueno, Clau, muchas gracias de verdad por compartir todo lo que sabes con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a Claudia por su aporte a esta conversación. De verdad que para nosotros es muy importante su experiencia en lo que fue las políticas sociales, o en lo que es las políticas sociales y la parte legal a todo lo que es el abuso y la pedofilia. Seguimos con este tema de proteger a los niños, y de verdad que independientemente de lo que plantee el movimiento MAP, proteger la infancia y todo lo que este periodo significa debe ser una prioridad. Proteger a los niños en todas las esferas de su desarrollo y también de su salud mental. No podemos permitir como conductas de que un hombre de 52 años, imagínense, un hombre de 52 años se siente una niña de 6 años y quiere ingresar al preescolar. Y lo peor es que las personas del preescolar vean esto como normal y lo dejen. Nada más debemos decirles que los niños están en una etapa de descubrir el entorno, descubrir su mundo, y asimismo creer en un entorno seguro es algo que les debemos y que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar el entorno donde el niño crece y proteger esa inocencia y ese descubrir que él mismo va a experimentar. Y es que una niña o un niño no está en la etapa de desarrollo como una persona para entablar una relación amorosa con otra. O sea, un niño no está en la capacidad de entender sentimientos o emociones amorosas de parte de una pareja. Un niño está para recibir amor de sus padres, recibir cobijo y protección, no para entregar algo. Eso es algo que ni siquiera se debe cuestionar. Menos si esta persona es un adulto, un trastornado, que quiere dañarle la infancia a este ser.
No existe esa clase de preparación para amar, ni amor desde un enfoque científico, ni tampoco un panorama donde la pedofilia es menos mala que ser pederasta, ¿no? O sea, Sí, o sea, entendiendo que pederasta es directamente el que abusa del niño, ¿no? No es menos malo que sentirse atraído. bueno, Adriana, ¿y qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué podemos, desde nuestro norte, desde nuestro punto, qué podemos compartir acerca de esto de la Biblia? Pues dice en Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿En qué parte se engloba o se encasilla, para decirlo de otra manera, el pedófilo en cuanto a este versículo? Pues en una persona sin afecto natural, definitivamente, porque al traducir esta frase o esta oración al griego, significa inhumano, es decir, que no ama. Alguien sin afecto natural actúa en formas que están en contra de las normas sociales. Sin duda esto describiría un pedófilo. Es realmente nuestro punto de vista con respecto a qué dice la Biblia con respecto a esto. Sí, es verdad que es inhumano estas actitudes de estas personas y estas acciones. Y déjeme decirle a los padres y a todos los que están escuchando este podcast, tenemos que tener sumo cuidado con los niños. De ellos depende el nivel de sociedad que vamos a tener a futuro, y de ellos depende la sanidad interior y la paz interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esas son personas que van a crecer con alguna marca de su vida que a lo mejor nunca van a poder superar, o si lo superan, siempre van a tener secuelas acerca de esto. Por eso que nuestro llamado es a los padres a que no hipersexualicen a sus hijos con su forma de vestir o con videos, y que no vean estos casos como normales. Sobre todo a denunciar a estas personas, aun cuando es familiar, aun cuando puede provocar algún tipo de descontento familiar. Hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque ya está bueno de encubrir a estas personas sencillamente por no dañar a otros, porque esa persona dañó a ese niño. Esto es todo de este tercer episodio de A por Dos. Esperemos que esta reflexión le haya llegado a su corazón y a su entendimiento, y poner en práctica todas estas cosas. Hasta luego. No somos ese tipo de fórmula matemática, Eliseo, donde se sumaban las letras y quedabas en el aire. Te diría la verdad 1,000 veces, que no quede nada por dentro. Esto es A por Dos.